Buenas noches, jóvenes. Bueno, entonces me imagino que hicieron la tarea que se les dejó propuesta, ¿o no? ¿Vieron los videos de Zona Audio Arroba allá o no los estuvieron trabajando? Más o menos me acuerdo de... Bueno, entonces, a ver, ¿qué se acuerdan de qué es una partición? Un área en varios ¿Qué es una partición? ¿Qué entendieron por partición ustedes? Según el video. ¿Alguien me puede explicar así en palabras qué es una partición? ¿O cómo se calcula una partición, pues? como la suma. La suma. Entonces, vamos a ver lo que es una partición regular. ¿Alguien entendió qué era la partición regular? O sea, ¿cuál sería la diferencia de una partición cualquiera y cuál es la diferencia de una partición regular? ¿Alguien de pronto entendió eso? Piensa del módulo o del video, ¿cuál de las dos? Entonces, se habla de una partición de un intervalo en el sentido que tú vas a obtener de A hasta B, vas a subdividir, ¿cierto? En unas cantidades, pues, x1, x2, x3, así sucesivamente, ¿hasta dónde? A xn, que va a ser ¿quién? B. Obsérvese que estas particiones no todos los pedacitos son iguales. Mientras que una partición regular es tomar el intervalo AB, ¿cierto? Y dividirlo justo en partecitas iguales. ¿Sí? Donde el primer pedacito, x sub 0, va a ser el de A, luego x sub 1, x sub 2, x sub 3, sucesivamente, ¿hasta dónde? Hasta x. Bueno, en la parte interior vamos a encontrar dos particiones, una que vamos a llamar x sub i menos 1 y otra que vamos a llamar x sub i. Luego continúas, entonces va a estar x sub n menos 1 y el punto x sub n que va a ser la b. Ahora la pregunta es, ¿cómo calcular x1, x2? ¿Sí? ¿Cómo calcular x1? Bueno, x0, x1, x2, xn. ¿Cómo calcular esos puntos? La pregunta. Entonces, primero que todo vamos a calcular qué tan ancho, qué tan ancho tiene cada pedacito. Entonces este va a ser un pedacito delta de x, este también va a tener el mismo delta de x, ¿cierto? Porque son particiones regulares. ¿Me doy a entender o no? Entonces esto sería delta de x. ¿Sí? La pregunta es cómo calcular estos pedacitos delta x, es decir, cómo hacer que cada cajoncito de esos tenga la misma medida. ¿Alguien entendió cómo calcular eso o no? Entonces dice que el delta de x, que va a ser el tamaño de cada cajoncito, va a ser la longitud del intervalo. ¿Cómo se calcula la longitud de un intervalo? ¿Alguien sabe cómo calcular la longitud de un intervalo? B menos A. Claro, coge el valor mayor menos el menor, o sea, B menos A. Pero si lo vas a dividir en n pedazos iguales, entonces tiene que dividir sobre n. Así se calcula delta de x. ¿Entendida la idea o no? Es decir,
Cada pedacito de esto es b menos a sobre n, 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 y así sucesivamente. Entonces la pregunta es, ¿cómo calcular cada puntico? Es decir, x sub 0 ya es fácil, pues ya sabemos que es el primer punto del intervalo. X sub 1, ¿quién es? X sub 2, ¿quién es? X sub 3, ¿quién es? ¿Sí? ¿Me entienden la pregunta o no? Sí. Bueno, entonces, pues ya sabemos que x sub 0 va a ser a. Ahora, x sub 1. X sub 1 va a ser ¿qué? A más delta de x. El punto donde estés, porque si por ejemplo, no sé si alcanzan a ver esta partecita aquí. Si supongamos, aquí está el 0, ¿cierto? Entonces de aquí hasta aquí hay una distancia a. ¿Sí? Entonces, resulta que x sub 1 es como ustedes dicen, este pedacito que vale a, ¿cierto? Más este pedacito que vale delta de x, ¿cierto? Entonces sería a más delta de x. En conclusión, sería a más b menos a sobre n, ¿cierto? ¿O no? Bueno. ¿Y cómo calcular x sub 2? Lo mismo, dos delta. La misma. Sería a más. Entonces sería este pedacito más este delta x más este otro delta x. O sea, sería a más ¿cuántas veces delta x? Una, dos veces, ¿cierto? Entonces sería más 2 delta x. Entonces obsérvese el subíndice y el comportamiento del valor que aparece acompañando el delta x. Observe, por ejemplo, x3 sería a más, es decir, a más este delta x más este delta x más este delta x. Sería a más ¿cuántos delta x? 3. ¿Sí o no? Entonces, si usted continuara de forma similar, va a encontrar el punto x y menos 1. Y si sigues esta misma filosofía, entonces va a ser a más 10. X sub I menos Y menos 1. Recuerde que el que va aquí es el subíndice, ¿o no? ¿Sí está viendo? ¿Por quién? Por delta de x. Y entonces, si necesitas a x sub i, va a ser entonces a más i, ¿cierto? Delta de x. Si continúas de esa manera, te vas a encontrar el último pedacito. ¿Qué va a ser quién? A más n delta de x. Pero entonces esto sería a más n que multiplica a b menos a sobre n. Resulta que estos dos se cancelan y te queda entonces a más b sobre a. Y resulta que estas dos se cancelan y queda b, que era lo que habíamos dicho inicialmente, ¿cierto? Que el último pedacito, el último punto, perdón, era el valor del extremo derecho del intervalo. Entonces, esta manera de calcular estos puntos es muy importante, ¿cierto? Porque ahorita nos van a decir que calcule el área utilizando el extremo izquierdo, entonces tiene que ser con este delta. Perdón, con este x sub i menos 1. Si dicen que el extremo derecho, entonces sería utilizando x sub i con esta fórmula, ¿cierto? Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿qué hubo? ¿Cómo? Si deja la hoja, Ah, sí, señor, claro. Bueno, esa parte también está en el video. Lo que pasa es que pues tienen que mirar esa parte del video porque es que no me da el tiempo como para hacer todo el proceso, porque me tocaría resumir 4 horas de clase en hora y media, complicado pues, ¿cierto? Entonces necesito que se ayuden de esos videos que ya hay, necesito que se ayuden del módulo, porque lo ideal es que yo venga solamente a hacer ejercicio, ¿cierto? Y a resolver las dudas que ustedes tengan. ¿Sí? ¿Listo? Yo
Bueno, entonces, aquí hay un ejemplo. Dice entonces, el ejemplo dice que a ver, uno aquí. Dice, calcúlese el área bajo la curva de y igual a 2x más 3 en el intervalo en el intervalo 2 más 3, intervalo 0,4. Después este viene es el ejercicio 4. ¿De qué página es esto, hombre? Ejercicio 4. Bueno, no aparece desgraciadamente no aparece la página, pero es de los primeritos que hay ahí. ¿Sí? Entonces, resulta que esta es una recta, ¿o no? Y esa recta corta los ejes, ¿en qué puntos? Entonces, cuando x vale 0, y vale 3, ¿sí o no? Sí. Aquí en 3. Cuando y vale 0, X vale 3 medios. 3 medios, o sea, ¿cuánto? Pero negativo. ¿Ah? Menos 3 medios. O sea, por aquí atrás, ¿cierto? Sí. En fin, la situación entonces, vamos a ver si aproximo un poco esto. Sería algo así. Sí. Entonces, cuando vale 4, ¿cuánto vale y? Es decir, ¿cuánto tengo que subir en y? ¿Cuánto hay que subir? Sería 11. Y entonces nos piden calcular el área desde 0 hasta 4, o sea, sería toda esta región. Si usted utiliza el trapecio, usted lo puede aproximar más fácil, ¿cierto? Aquí la idea es hacer una partición. Aquí dice, la vamos a hacer con 5 intervalos. Listo. Y luego lo vamos a hacer con n intervalos, es decir, cuando n tiende a infinito, es decir, que ponemos muchos rectángulos. Entonces, esto quedaría bueno, asumiendo que estos serían los pedacitos, entonces este sería x sub 1, sería x sub 2, x sub 3, x sub 4, porque este sería x5, ¿cierto? Este sería x0. Entonces, podemos hacer dos estilos de rectángulos. Mira, podemos hacer este rectángulo, que es el que toca el lado derecho, ¿cierto? Y lo podemos juntar con este señor, de esta manera, ¿cierto? Nos vamos hasta la recta y encontramos este señor. Volvemos nuevamente, llegamos hasta la recta y formamos el rectángulo con este señor.
Nuevamente con este punto subimos hasta la recta. Listo. Entonces, ¿cuántos rectángulos quedan? 1, 2, 3, 4, 5. Para aproximar el área, para aproximar esta área, bastaría con calcular el área de cada uno de los rectángulos y sumarla, ¿cierto? Pero yo pregunto, ¿el área sería igual bajo la curva? ¿Sería menor? ¿Sería mayor? Mayor. ¿Por qué sería mayor? Por los pedacitos que salen de la Se recta. quedan ahí. Por estos que se están saliendo aquí, ¿cierto? Entonces, esto es lo que llaman rectángulos, rectángulos circunscritos. ¿Por qué? Porque quedaron unos pedazos por fuera, ¿cierto? O sea, ahora, si vamos a coger rectángulos circunscritos, entonces resulta que el área real es mayor que esa área. ¿Sí? Y entonces podemos coger rectángulos de esta manera. Tenemos 4, la misma área. Dividimos 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces ya no vamos a coger sino este lado hasta donde toque el área, o sea, x sub 0, toca el área. Encontramos a x sub 1. Luego, de este punto donde toca x sub 1, vamos a buscar a x sub 2. ¿Sí? De este punto donde toca a x sub 2 la función, nos vamos a buscar a x sub 3. De este punto donde toca x sub 3 la función, nos vamos hasta x sub 4. Y desde este punto donde toca x sub 4 la función, nos vamos hasta x5. Entonces, obsérvese, el área, atentos, el área que calculamos aquí sumando todas las áreas de estos rectángulos será mayor o igual que el área real. Menor. Sería menor. ¿Por qué sería menor? Los pedacitos que son. Porque están haciendo falta estos pedacitos para completar toda el área pedida, ¿o no? ¿Sí? Entonces esto es lo que llaman rectángulos inscritos. ¿Sí? Observe un detalle. Vamos a ver si captan este detalle. Estos rectángulos, como esta función es creciente, es creciente, lo mismo pues que, porque estas son las dos mismas funciones, como son crecientes, obsérvese que si tomas rectángulos circunscritos, ¿qué lado de cada rectángulo está tocando la función? Por ejemplo, en este primer rectángulo, ¿quién está tocando la función? ¿x0 o x1? X1, ¿sí o no? Entonces mire que está al lado derecho. En este rectángulo, ¿quién está tocando la función? O bueno, se la pongo así pues, para que se entienda mejor. En este rectángulo, la altura, ¿cuál es la altura? ¿El lado izquierdo o el lado derecho? El lado derecho, porque está tocando la función, ¿sí ve? Mientras que el lado izquierdo no sabemos cómo calcularla. Y en el segundo rectángulo, ¿quién es la altura? ¿Esta o esta? Nos tocaría con el derecho, porque mire que este punto aquí no es fácil de determinar, vea. Entonces, este sí lo podemos determinar con la función. Al igual que la altura del 4, mire. La altura del último rectángulo. ¿Están observando el último rectángulo aquí o no? Baja un poquito la. ¿Están observando este último rectángulo? ¿Cómo se determinó la altura de este rectángulo? Pues tocó evaluar el 4 ¿en dónde? Evaluamos el 4 en la función y dio 11 ¿o no?
¿Sí está viendo? Y entonces, ya, para calcular la altura, por ejemplo, del rectángulo 3, para calcular la altura del rectángulo 3, ¿qué punto evalúa en la función? ¿Este o este? X3. Evalúa x3, porque es que si evalúa x2, solamente calcula esta altura hasta aquí, ¿sí ve? Mientras que si evalúa x3, va a calcular la altura del rectángulo, ¿cierto? ¿Entendida esa parte? Ahora, obsérvese que si la función es creciente, los rectángulos son circunscritos, usted va a tocar la altura de cada rectángulo, es el lado derecho. Mientras que observe este detalle, si el rectángulo es inscrito, la altura se va a calcular, la altura de cada rectángulo sería ¿cuál? El lado izquierdo, ¿no? Pero esto fue porque la función es creciente. Si la función fuera decreciente, entonces sería al revés. ¿Listo? Bueno. Ahora, resulta que como los rectángulos son inscritos, entonces el área real es mucho mayor que el área con rectángulos inscritos. ¿Sí? La pregunta es, la pregunta es entonces, el área real, ¿cómo calcularla? Con rectángulos infinitos. Entonces mire, por arriba están el área con los rectángulos circunscritos, ¿sí o no? Y por debajo está el área con rectángulos inscritos. ¿Sí? Entonces mire que el área está por arriba, acotada por esta área, y por debajo está acotada por esta área. Lo que pasa es que así era que se calculaba anteriormente. Usted cogía 20, 30 rectángulos, 40 rectángulos, calculaba la partición, luego le calculaba el área a cualquiera de esos, a todo y cada uno de los rectángulos, la sumaba y eso daba una aproximación del área, ¿cierto? Vamos a hacer ese mismo proceso para nuestra función, pero ¿con cuánto intervalo fue que dijimos? No, con 6. Con 5. Entonces, con 5 rectángulos. ¿Cuánto es delta X? ¿Quién me dice? Es 4 menos 4 quintos. Entonces sería 4 menos 0, ¿cierto? 4. Porque es la resta del intervalo, o sea, B menos A. ¿Sobre 5 o no? ¿Cuánto da eso? Saque delta de X 4 quintos. ¿Qué significa eso? ¿Quién me dice qué significado tiene de 4 quintos? Es lo que... Quiere decir, mis queridos estimados jóvenes, que cada pedacito de estos mide 4 quintos, ¿o no? El ancho, pues. ¿Sí? 4 quintos. Todos y cada uno de ellos. Porque dijimos que era una partición regular, ¿cierto? ¿Se entendió entonces que fue una partición regular o no se entendió una partición regular? Ahorita sí. ¿Cuánto vale entonces? ¿Cuánto vale X sub 0? 0, ¿cierto? ¿Cuánto vale X sub 1? 0 más 4. Sería 0 más 4 quintos. Conclusión, 4 quintos. ¿Cuánto vale X2? 0 más 2 veces 4 quintos. O sea, 8 quintos. ¿Cuánto vale X3? 0 más 3 por 4 quintos. Entonces sería 12 quintos. ¿Y cuánto vale X4? 0 más 4 por 4 quintos, o sea, 16 quintos. ¿Y cuánto vale X5? ¿Cuánto vale X5? 4. 4.
¿Se entendió entonces? Aprendieron cómo calcular el ancho de cada intervalo y se aprendió a calcular cada uno de los puntos. ¿Sí? Entonces, yo la voy a hacer tomando rectángulos, o pues, tomando la altura de los rectángulos al lado izquierdo, o sea, haciéndolo como con rectángulos, ¿qué? Inscritos, porque la función es creciente. Listo. Y ustedes la hacen en casa con rectángulos circunscritos y compara los dos valores a ver cuánto le va. Listo. Vamos a ver. Te resulta que tenemos este detalle. Cuatro. Entonces, este es 0. ¿Cuánto fue que dio este? 4 quintos. ¿Cuánto da este? ¿Cuánto da este? ¿Cuánto da este? Y 4, ¿sí o no? Yo les dije que yo lo iba a hacer con rectángulos. ¿Cómo? Circunscritos, ¿cierto? O sea que la altura aquí de este rectángulo es ¿qué? F evaluada en 0 o no. ¿O no? Sí. La altura de este. Y entonces aquí hacemos lo mismo. ¿Cuánto es la altura de este? F evaluado en 4 quintos. F evaluado en 4 quintos. ¿Y entonces cómo sería este? F evaluado en 8 quintos. ¿Y cuál altura es este? Entonces, tenemos, este va a ser el área 1, área 2, área 3, área 4 y área 5, ¿no? Entonces, el área supuestamente, con rectángulos inscritos, va a ser igual al área 1 más el área 2 más el área 3 más el área 4 más el área 5. Pero el área 1, ¿cuánto vale? ¿Quién me ayuda a calcularla? ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? Base. ¿Cuánto es la base aquí? 4 quintos. Por la altura. ¿Que la altura es cuánto? ¿O no? Más. El área 2. ¿Cuánto es la base? 4 quintos. Por la altura, ¿que es cuánto? Más. El área 3, que es base, 4 quintos. Por la altura, ¿que es cuánto? Más. El área 4, que viene a ser base, 4 quintos. Por la altura, ¿que es quién? Y más la última área, que es base, que es 4 quintos. Por la altura, que es F de 16 quintos. ¿Sí? Ahora sí, ¿cómo queda esto?
Dice que el área es igual. ¿Podemos sacar factor 4/5 o no? Entonces, ¿cuánto vale f evaluado en 0? Como sabemos que esto es y igual a... ¿Cómo era la función? (2x más 3). Entonces esto es f evaluado en 0, ¿cuánto da? 3. Más f evaluado en 5. Oh, pues cosa, que factor 4/5 de aquí, 4/5 en todas partes. F evaluado en 4/5. 2 más 4/5 más 3, ¿sí o no? Más f de 4/5. Entonces sería 2 por 8/5 más 3. A ver, no sé si están entendiendo qué acabo de hacer aquí. Estoy quitando la x aquí, mire, va. Estoy quitando la x aquí y la estoy reemplazando por ¿quién? Por lo que la están evaluando, que sería 8/5. Más f de 12/5. 2 por 12/5 más 3. Ahora, f de 16/5. 2, 16/5 más 3. Y todo eso está multiplicado por la base del rectángulo, que sería 4/5. Ahora sí, ¿cuánto da entonces esa suma? Alguien que me ayude. Tres más 23 quintos. 2, 4. Eran 23 quintos, pro. 23. 8 más 15, 23, sí, quinto. Este otro, ¿cuánto es? 16, eso es como 31. Sí, 31 quintos, pro. Más, este, ¿cuánto es? 39 quintos. ¿Cuánto? 39. Este. 47. 37 quintos. No, es 47, pro. ¿De qué? 32 más 15 es 47 quintos. Y entonces quedaría multiplicado por el delta x, ¿cierto? Pequeña. Ahora, ¿cuánto da todo eso? ¿Eh? 140 quintos más 3. 140. La respuesta es 28. Es decir, regáleme la suma de este paréntesis, ustedes que tienen allí. 31 medio. El verso 31, ¿qué? Yo da 140 quintos más 3. Entonces da 28 más 3. Da 31. ¿Cuánto da? Da 31, pro. 31. Hombre. Sí. 140. Este 3 es 15. ¿Arriba cuánto da? Esa es la calle. Mira. No, pero es que es mixto. Sí, es una técnica. Es más todo eso para el 31. Pero dividiéndolo por 5. No, pero es que es. O sea, solo ahorita la suma. Solo el 31. Se le va a comer una rellenar. ¿Qué hubo? ¿Dónde quedó la calculadora, pues? Ay, Dios. Bueno, entonces son 53, 80, 70. Pero la suma de arriba primero y luego hacemos la fracción. 23 más 32. 143 arriba. Bueno, entonces ustedes lo terminan, pues. Tiene que ser más o menos.
Queda ¿Ah? 52, 52.6. Pero ahí nada, multiplicado por 4 quintos. Entonces, ¿cómo quedaría si vamos a coger rectángulos con rectángulos circunscritos? ¿Cómo quedarían? Entonces quedaría, el área sería igual. Oh, pues, área es igual. Como vamos a coger todos los extremos derechos, entonces sería F evaluado en 4 quintos. ¿Sí? Mirando aquí pues nuestra figura. F evaluado en este punto, ¿cierto? 4 quintos más F evaluado en 8 quintos más F evaluado en 12 quintos más F evaluado en 16 quintos más F evaluado en 4, todo por 4 quintos. ¿Sí? Entonces queda 2 por 4 quintos más 3 más 2 por 8 quintos más 3. Esta 2 por 12 quintos más 3 más esta 2 por 16 quintos más 3 y esta más 2 por 4 más 3. Todo esto por 4 quintos. Ahora, ¿cuánto haría esta primer paréntesis? 23 quintos. La misma rutina. 23 quintos más 31 quintos más 39 quintos más 47 quintos más 11 Sí. por 4 quintos. ¿Cuánto daría entonces esta suma de este paréntesis, por favor? Espera, yo la hago propia. Sí, eso va mal, pero Yo, ¿cuánto les dio la otra? Pues eso da 25.28 unidades cuadradas. La anterior. Sí, señor. Espéreme. ¿Cómo? 25.28 unidades cuadradas. Y arriba esa suma se lleva 31.6. Sí. Sí. Listo. Verifíqueme bien esa respuesta, que es muy importante. Ahora, necesito este paréntesis. Y de una vez lo multiplica por 4 quintos. ¿Cuánto le da? $31.2. 31.2 Unidades cuadradas. unidades cuadradas. Entonces quiere decir que era el área real. Pues, el área real está por encima acotada por este valor, ¿sí o no? Y por debajo está acotada por ¿cuánto? Por 25.28. ¿Sí me va a entender o no? Entonces, la pregunta es ¿cómo calcular el área real? Cogiendo infinitos rectángulos. Entonces, cuando n tiende a infinito, es decir, con infinitos rectángulos.
Ah, pero entonces, ¿cómo es esa vaina? Vea, es muy sencillo, vea. ¿Qué es lo que vamos a hacer ya? Bueno, ¿hay alguna pregunta sobre los cálculos que acabamos de hacer anteriormente? ¿Mm? ¿Alguien tiene alguna duda? Entonces tenemos 4, 0. ¿Sí? Y vamos a empezar a poner muchísimos rectángulos. ¿Sí? Y por aquí en alguna parte, tenemos entonces el rectángulo que tiene el lado derecho xy menos 1, perdón, el lado izquierdo xy menos 1 y el lado derecho xy. Continuamos poniendo rectángulos, entonces ¿sí? Ahora, ¿cuánto vale delta de x? ¿Cuánto vale delta de x en este caso? O pues, para infinitos rectángulos. Para infinitos tiende a 0. No, pero ¿cómo lo calculamos? ¿Cómo quedaría delta de x para infinitos rectángulos? ¿Quién me ayuda? Sería 4 sobre infinito. ¿Ah? Pues eso queda como 4 sobre n, pues como n tiende a 0, entonces hay que hacer un límite. Pero todavía no. Nosotros solo queremos cuánto vale cada pedacito, cada rectangulito, cada basecita de cada rectángulo. ¿Cómo era que se hacía eso? B menos a sobre n. O sea, 4 menos 0 sobre n, porque ya no son 5 rectángulos sino n. ¿Entendido esa situación o no? Quiere decir entonces que delta x es sino más que 4 sobre n. Este es el ancho de cada rectángulo, o la base de cada rectángulo. ¿Listo? ¿Preguntas? Ahora, necesitamos calcular cada uno de los intervalos, de los puntos, ¿o no? Tenemos x1, x0 vale 0. x1 sería 0 más delta de x, o sea, ¿cuánto? 4 sobre n. x2 sería 0 más 2 delta de x, ¿cierto? O sea, 8 sobre n. Si tú continúas de esa manera, ¿qué hubo? Encontramos a xy menos 1. Oh. ¿Qué hubo? ¿Más grande? Ah, es que está como algo borroso, sí. Listo. Esfuerzo en blandito para eso. Bueno, entonces mire, vamos a encontrar a xy menos 1, o sea, este lado izquierdo. ¿Y cómo calcular ese lado izquierdo? Entonces sería 0 más y menos 1 por delta x, ¿cierto? O sea que esto es y menos 1 que multiplica a 4 sobre n. Y entonces, si continúas la tarea, te vas a encontrar a x sub y, el lado derecho del rectángulo, ¿no? Observes el detalle. Sería el lado derecho de este rectángulo. Este que tenemos aquí por allá en el interior. Entonces sería 0 más y
delta x, o sea que esto sería 4i sobre n, ¿o no? Si tú continúas de esa manera, te vas a encontrar a x sub n, que va a ser 4, perdón. Va a ser 4 porque es el último lado, el extremo derecho del intervalo. Entonces, yo lo voy a calcular utilizando rectángulos inscritos. ¿Listo? Perdón. Si yo cojo este punto, sería rectángulos inscritos o circunscritos, en este caso que la función es creciente. Y este sería inscrito, ¿no? Sí. Listo. Entonces mire lo que va a pasar. Dice que el área sería igual al área 1 más área 2 más área 3 más área sub n, ¿cierto? Y de ahí para arriba. ¿Sigo sumando? ¿O no? O sea que el área va a ser igual, ojo pues, a la sumatoria. Pilas pues, a la sumatoria. Desde la primera área, o sea, desde i igual a 1, ¿cierto? Y continúa sumando, suma, ¿hasta dónde? ¿Hasta n o no? ¿De quién? De toda y cada una de las áreas. Por eso le va a poner aquí el subíndice i. Cuando i vale 1, estamos en esta área. Cuando i vale 2, estamos en esta, i vale 3 y así sucesivamente. Pero entonces, esto sería la misma situación que calcular suma de i igual 1 hasta n. ¿Cuánto sería el área de este rectángulo que está en la posición i? Es decir, de este rectángulo que tenemos aquí. Mire, ¿cuál es el área de este rectángulo? Habíamos quedado que yo lo iba a hacer con rectángulos, ¿cómo? Circunscritos. Ustedes lo hacen con el otro rectángulo, ¿listo? Entonces, ¿cómo sería el área de este rectángulo que tengo en la posición por allá interior? En este rectángulo, ¿cómo sería el área? Entonces sería base por altura, ¿sí o no? ¿La base cuánto es? ¿Y la altura cuál sería? F evaluado en x sub i. Listo. Pero entonces, ¿cómo quedaría entonces? Quedaría la suma de i igual 1 hasta n. ¿Cuánto da f evaluado en i? En x sub i, perdón. ¿Cuánto da? Sería 2 por x sub i más 3, ¿o no? Por delta de x. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende lo que acabo de hacer ahí o no? Pero entonces, atentos a esto, atentos. Quiere decir entonces que esto va a ser igual a la suma de i igual 1 hasta n. ¿Quién era x sub i? ¿Cuánto dio x sub i? 4 por i sobre n, ¿o no? Más 3, y todo esto multiplicado por ¿quién? O sea, 4 sobre n, ¿o no? ¿Se entiende de aquí hasta aquí qué se hizo o no? Oh, pues que esta es la clave de este ejercicio. Aquí es donde está la parte interesante, saber evaluar, ¿cierto? Sí. La función en el punto x sub i o en el punto x sub i menos 1. Listo. Luego, esto quedaría entonces igual a la suma de i igual 1 hasta n de 8i sobre n más 3, que multiplica a 4 sobre n. Luego
esto sería igual a la suma de i igual 1 hasta n. ¿De quién? Hacemos distributiva. Entonces sería 32 sobre n al cuadrado más 12 sobre n. Ahora, según las propiedades que debieron de haber repasado cuando estaban estudiando, esta suma puede repartir, ¿cierto? Para cada una de ellos. Entonces, ¿cómo te queda? Queda suma de igual 1 hasta n de 32i sobre n a la 2 más suma de igual 1 hasta n de 12 sobre n. Y entonces nos queda que esto es igual a 32 sobre n a la 2. ¿Por qué? Porque 32 para esta sumatoria es constante y la n también es constante. La única variable para la sumatoria es esta i. Entonces por eso queda aquí. Sacamos esas constantes de la sumatoria. Queda entonces de i de 1 hasta n de i. Más, hacemos lo mismo en esta otra. Entonces el 12 y la n se pueden sacar de la sumatoria. Y entonces aquí quedaría un 1. ¿Sí? Resulta que tienen que averiguarse cuánto es la suma de i, tienen que averiguarse cuánto es la suma de una constante, tienen que averiguarse, ahí en el texto está, listo. ¿Cuánto daría la suma de i al cuadrado? ¿Cuánto da la suma de i al cubo? Listo. ¿Para qué? Para que la reemplacen aquí. Entonces, resulta que esto es 32 n cuadrado y esta sumatoria, ojo pues, esta sumatoria que hay ahí no es más que la suma de Gauss, que es n por n más 1 sobre 2 más 12 sobre n. Listo. 12 sobre n por la suma del 1, pero es que el 1 se suma ¿cuántas veces? N veces. N veces, o sea, sería esto por n. Resulta que este se cancela con este, un n de aquí se cancela con este n, y te resulta quedando solamente, bueno, aquí podemos sacar mitad de una, mitad de 32. 16. Entonces quedaría 16 sobre n por n más 1, ¿no? ¿Sí? Más 12. Conclusión, ¿cómo queda nuestra suma? Entonces dice que el área va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito. ¿De quién? De esa sumatoria, de la suma de igual 1 hasta n de los a sub i. Que en pocas palabras sería el límite cuando n tiende a infinito. ¿De cuál suma? ¿De esta o no? ¿Sí? Que viene a ser pues la misma esta. 16 sobre n por n más 1 más 12. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿cómo calcular este límite? ¿Quién me dice? Ahí hacemos la distributiva flow. Se hace distributiva. ¿Sí? Ay, ya eso nos queda más recto. Entonces dice que el área va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito. ¿Por qué cuando n tiende a infinito? Porque habíamos quedado en que vamos a coger infinito rectángulo, ¿cierto? Entonces queda, en la primera instancia queda 16 más 16 sobre n, ¿cierto? Más 12. Haciendo la distributiva de este paréntesis. ¿Queda claro? Ahora, cuando n tiende a infinito, ¿cuánto da este límite? Si me escucha,
Cero. 0. O sea que el área no es más que ¿qué? 16 más 12. ¿Cuánto da eso? 28. ¿Alguna pregunta? Entonces, obsérvese. ¿Se acuerda el cálculo que habíamos hecho? El cálculo que habíamos hecho solo con 5 intervalitos nomás, con 5 pequeñitos. ¿Y nos dio cuánto? Mire. Observe, jóvenes, atentos. Chicos, atentos. Obsérvese que con 5 intervalos, quedamos muy cerquita, ¿o no? Solamente con 5. O sea que si usted coge, por ejemplo, 15 intervalos, yo creo que ya está dando casi 28. ¿Sí me entiende? Como hay funciones que usted puede coger 1.000.000 de intervalos y apenas está por ahí en la mitad del camino, ¿cierto? Pero mire esta función en este caso. Solamente con 5 intervalos casi que encerramos el área verdadera. ¿Sí? Esta es el área verdadera. Entonces, en resumidas cuentas, dice que según Riemann, ¿cómo se calcula el área entonces según Riemann? Riemann dice que el área va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito. ¿De quién? De la suma de i igual 1 hasta n de f evaluada en algún t sub i. ¿Sí? Donde ese t sub i es cualquiera de esos puntos que hay al interior del intervalo por delta x. ¿Queda claro lo que dice Riemann o no? ¿Queda claro lo que dice Riemann o no? Sí. ¿Se acuerdan del profesor? ¿Es esto fue lo que aplicamos o no? ¿O aplicamos otra cosa? Entonces, resulta que ya cuando unos señores que se llaman Newton y Leibniz se cansaron de hacer de estas sumas y de estos límites, dijeron, hagamos el teorema. Este es el fundamental. Sí. Y lo dejaron como teorema fundamental. ¿Cuál es el tal teorema? Ellos dijeron, vea, el área va a ser igual a la integral de a hasta b de f de x, que va a ser lo mismo que hizo Riemann, que es el límite cuando x tiende a infinito. ¿De quién? De la suma de igual 1 hasta n de f de ti por delta de x. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo se calcula esta integral? Entonces ellos dijeron, vea, es que esta integral de a hasta b de f de x es muy sencilla. Cuando usted integra una función, ¿qué le da? ¿Un número o otra función? Otra función. Entonces él dice que de ahí sale una función. Entonces, que esa función que la llama LF grande, la evalúa primero en el número mayor, que es el índice superior, y le resta la misma función, pero evaluado en el índice inferior. Y ahí está, vea. Esto es lo que llaman el teorema fundamental del cálculo. Entonces, para el ejemplo, vamos a ver qué tan lejos estaba Riemann y qué tan lejos estaba Newton y Leibniz. Entonces, según Riemann, ¿cuánto debe dar el área? 28. ¿Sí? Entonces miramos Newton y Leibniz. Entonces, ¿cómo harían Newton y Leibniz para calcular eso? ¿La integral de dónde hasta dónde? De 0 a 4. De 0 a 4, ¿sí o no? ¿De quién? De 2x más 3. Más 3.
Ahora, ¿qué toca hacer? Lo primero que hay que hacer es integrar esa función, ¿cierto? Entonces aquí, ¿cómo queda esto? X a la 2 más 3x, ¿sí o no? Evaluado, entonces le vamos a poner esta línea, porque como ya integramos, ponemos esta línea y ponemos evaluado de 0 a 4. Obsérvese que ya la constante no aparece por allí. Sí. Obsérvese que ya la constante de integración no aparece por ahí, por esos lares. Entonces, según el teorema fundamental, ¿cómo es que evaluamos esa expresión? Entonces, dice que cogemos esta función, la evaluamos en 4. O sea que queda 4 a la 2 más 3 por 4, ¿sí o no? Y a esa le vamos a restar la misma función, pero evaluada en 0. O sea, 0 al cuadrado más 3 por 0. Entonces esto quedaría 16 más 12, ¿sí o no? Menos 0. ¿Cuánto dio esto? 28 unidades cuadradas. Entonces, ¿está malo el teorema o está bueno el teorema? ¿Riemann estaba calculando malas áreas o la estaba calculando buena? Buenas. Lo que pasa es que uno ahí echando límites y sumatorias, pues eso se le demora por ahí 3 días para hacer esas áreas grandes, ¿cierto? ¿Yo? ¿Vos no vas a evaluar solamente el teorema fundamental, sí o qué? Pues para que ¿Cómo así? cuando no se evalúe solamente va el teorema fundamental. ¿Para qué lo demás? Pero ¿cómo así que solamente eso? No, es que ahí hay muchas aplicaciones, ¿cierto? Ahí están las propiedades, las integrales. O sea, básicamente lo que corresponde a la semana, ¿cómo es? A la semana 6, 7, 8, creo que es. Sí. No, yo digo, cuando hables hasta ese punto, solamente es el teorema fundamental, ¿no? Pues mire que si usted no sabe integrar, ¿qué le pasa? No, sí. Tocó, ¿cierto? O sea, ellos se refieren a que qué ejercicio no vas a poner. Sí, porque Por ejemplo, digamos, que usted diga. No, es que vea, tranquilo, vea, para eso hay un conjunto de ejercicios que propone el texto que incluso yo propuse allá. Es decir, si usted leyó la semana ya recomendada para el día de hoy, hay una forma de estudiar los temas de esa semana que correspondían a hoy, ¿cierto? Había unos videos y había unos ejercicios propuestos al final para que usted se autoevaluara, a ver si entendió bien esa cuestión. ¿De dónde salieron esos ejercicios? Ahí está la página. De esa página es que usted va a ir a practicar con los demás temas, ¿cierto? Del texto guía. Hay un conjunto de ejercicios inmenso, ¿cierto? Entonces, así de ese estilo que hay ahí son los ejercicios que se van a poner en la actividad de evaluables. ¿Sí queda clara la idea o no? Bueno. ¿Sí? ¿Algo otra pregunta tienen por ahí de pronto? ¿Tienen otra pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo que quieran acotar? Pues copiamos de una de las formulitas pues la sumatoria. No, vaya, buscan en el texto. Es que por eso yo las tengo acá, copiémoslas para que nos queden en el video, que quede bien grabadito, bro. Es que la pereza sí es mucha, definitivamente. Véalas pues. La primera, la suma de igual 1 hasta n de k. ¿Cuánto es? ¿Cuánto sería? N por N más 1. Sería sumar ¿cuántas veces la k? N veces. Si usted va a sumar el 3
Es decir, sumatoria de y igual 1 hasta n de 3, ¿cuánto le va? 3n o no. Sí. Si va a sumar el 5, entonces daría 5n. ¿Queda claro? Ahora, viene suma de i igual 1 hasta n de la i. ¿Cómo era que daba esta? Ya la utilizamos. ¿Ah? Sería la de Gauss, n por n más 1 sobre 2, ¿cierto? Sí. Viene entonces la suma de i al cuadrado. Es n por n más 1 Por 2n más 1. 2n más 1 sobre 6 es. Sí, señor. ¿Sí? Y la otra, La 3. la de i al cubo. Suma igual 1 hasta n de i al cubo. ¿Cuánto daría eso? N cuadrado Sería n a la 2 por n más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado sobre 4. Y a la 2. Sí. 4. Y a la 2. Bueno, no creo, en ese ejercicio no creo que necesiten la de i a la 4. De todas maneras, es... ¿Ah? Eso por el ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Mi hermano, yo le con la duda, hermano. Entonces la de i a la 4 es para que la tengan ahí. Entonces n por n más 1 Por 6n al cubo 6n cubo más 9n cuadrado más 9n cuadrado más n menos 1 más n menos 1 sobre 30. sobre 30. ¿Sí? Claro, venga, se pase a casa, me han Entonces, 4 forma Bueno, entonces quedamos el domingo a las 8 de la mañana con la ayuda de Dios. ¿Cómo? Julián, eso es un 4. 9. ¿Dónde? Aquí. Estaba el corrector, yo puse un 4. Un 9. No, Listo, jóvenes, entonces vea pues. Ya saben el instructivo de los temas que vamos a tratar el domingo, ¿cierto? Ahí está en plataforma, ahí se les mandó en el foro de novedades, se le mandó el instructivo para estudiar esos temas. Necesito que lo lean bien porque voy a ir a hacer ejercicios con respecto a esos temas, ¿cierto? Cosa que ya nos quede un poco más claro, pues, o sea, por lo menos saquen muchas de las dudas que le va a generar. Ahora, hay los videos, ahí están los 2 videos de esos temas, ¿listo? Véanse en esos videos también para que quede un poquito más clara la situación. Y traten de hacer los ejercicios que se proponen ahí, como para ver si entendiste o no entendiste. Bueno, jóvenes, que tengan buena noche. Listo, pues, nos vemos el domingo. Si Dios quiere. Profe, hasta el domingo. Hasta el domingo. Profe, el domingo a las 8. Sí, a las 8 de la mañana, con la ayuda de Dios. Ya estaremos. Profe, nos trae. ¿Qué hay?